Bueno, buenos días, profesor, compañeros. El día de hoy tengo el agrado de poder impartir la sesión clínica de alergia de los días viernes. Como profesora asesor, la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada y pues mi persona, la doctora Raquel Abigail López Enríquez, residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Vamos a iniciar con los datos de identificación del paciente. Es un masculino de 83 años, cuyas iniciales son JBC. Es originario de Coahuila, pero radica al momento en Monterrey, Nuevo León. Su ocupación previa fue taxista, escolaridad primaria, religión católica, su estado civil es casado, y la fecha de consulta en nuestro servicio fue el 7 de junio del 2022. El paciente venía referido del servicio de oncología de ese centro hospitalario. Como antecedentes familiares, pues no había ninguno relevante para la historia clínica del paciente. Sin embargo, sí tenía antecedentes personales patológicos de importancia. Hipertensión arterial crónica, diagnosticada en el 2018 y tratado con felodipino 5 miligramos cada día. Además, tenía un antecedente de una cirugía, una cranectomía descompresiva por un trauma craneoencefálico severo. Sin embargo, había sido hace 20 años y no había quedado pues con mayores secuelas. Y desde el 2020 el paciente refería hematuria macroscópica, por lo que en diciembre de ese año el paciente consulta con el servicio de urología de este hospital y por la alta sospecha de pues un adenocarcinoma de próstata, le realizan una biopsia transrectal de próstata más una orquiectomía subgalbuginia. En efecto, pues patología reporta en las biopsias un adenocarcinoma acinar poco diferenciado de próstata con un Gleason de 9. Recordemos que la clasificación de Gleason, entre más alto sea el valor, pues es más severo y además se asocia con mayor probabilidad de que el paciente tenga metástasis. De hecho, pues se corroboró con una tomografía axial computarizada completa, en donde se evidenciaron múltiples metástasis en pulmones, hígado, vejiga, en el ala sacra derecha y la columna dorso-lumbar. En enero del 2021, el paciente pues es citado a oncología, donde le ofrecen quimioterapia con doxetacel a 6 ciclos por el alto volumen de la enfermedad, pero el paciente no acepta la quimioterapia. Por lo tanto, nada más estuvo en controles periódicos con el servicio de oncología y también con periódicamente la medición del antígeno prostático específico sérico, que recordemos que anteriormente se consideraba que un valor abajo de 4 nanogramos por ml era un valor normal para un paciente masculino a partir de los 40 años. Sin embargo, pues sabemos que a partir de ciertos cortes de edad, si es arriba de 70 años, el valor normal va abajo de 6.5 nanogramos por ml. Y como vemos progresivamente en las fechas que están en la pantalla, desde el 17 de noviembre del 2021 inició con 1.9 nanogramos por ml del antígeno prostático específico. ¿Y cómo va a ir yendo en aumento este parámetro bioquímico? El 17 de mayo del 2022 ya tenía una progresión de 26.5 nanogramos por ml, lo que corresponde casi a 8 veces el valor respecto a los meses previos. El paciente cumplía criterios bioquímicos de resistencia a la castración y progresión radiológica, por eso que se le hizo nuevamente una tomografía de abdomen en donde le reportaban nuevas metástasis hepáticas. Se le volvió a ofrecer quimioterapia con doxetacel y tratamiento con abiraterona, pero el paciente no quería quimioterapia, entonces optó nada más por optar con el tratamiento de abiraterona, 500 miligramos cada día, y la dosis de prednisona de 5 miligramos cada 12 horas. La abiraterona es un inhibidor de la 17 alfa hidroxilasa, que es necesaria esa enzima para la producción de andrógenos en los testículos, en las glándulas suprarrenales y también en el tejido pues, tumoral de la próstata. Entonces, al inhibirlo, pues también se inhibe la producción de andrógenos. Como consecuencia también hay un incremento de los mineralcorticoides por las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, se tiene que dar prednisona a esa dosis. Entre los antecedentes atópicos del paciente, pues no tenía ninguno personal pues relevante ni familiares de esas características. Entre los antecedentes personales no patológicos en los intramuros, el paciente pues vivía en una vivienda urbana, contaba con todos los servicios, sí tenía un colchón de uso de más de 8 años, sin embargo la adecuada limpieza en áreas comunes y el aseo de sábanas pues era semanal. En los extramuros pues no había
ningún pues, antecedente de relevancia. El motivo de consulta del paciente fue las ronchas. Inicialmente pues consultó en el servicio de oncología. Y vamos a ver la progresión de la enfermedad actual. Como les expliqué, en el 2020 se le hizo el diagnóstico de un cáncer de próstata metastásico y el 1 de junio del 2022 inició con el tratamiento de abiraterona a dosis de 500 miligramos cada día. El 4 de junio el paciente presenta ronchas pruriginosas en tórax anterior y posterior. Sin embargo, el paciente describe que estas ronchas resolvieron de manera espontánea 24 horas posterior a su aparición. Sin embargo, 7 días después, todavía consumiendo el medicamento de abiraterona y no consumiendo otro que pudiera explicar pues, las manifestaciones cutáneas que tenía, le aparece un rash maculopapular, eritema y prurito generalizado, como lo vemos en las imágenes. Consulta con oncología, donde le indican prednisona 5 miligramos cada día por 6 días, cetiricina 10 miligramos cada día sin suspender, le suspenden la abiraterona y lo refieren a nuestro centro de alergias como una probable hipersensibilidad a la abiraterona. En el momento en que oncología pues le evaluó, no describen pues sintomatología ocular o sinusal o bronquial o nasal, nada más describen que en la piel hay ronchas, las cuales son pruriginosas como describía el paciente, y el exantema generalizado. La relación causal, por lo tanto, la describen como relacionada a la abiraterona. Ya en nuestro servicio, al examen físico, pues el paciente traía signos vitales normales, una presión arterial de 160 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una temperatura de 36 grados Celsius, un peso de 63 kilos y una talla de 1.65 centímetros. A la exploración física, pues la verdad que todo, al momento después de la evaluación con nuestro servicio, el paciente ya venía pues sin mayores manifestaciones al examen físico, estaba orientado, toda aparente era igual que la cronológica, de constitución ectomórfica, con apoyo de bastón, y pues no había ningún detalle pues en la evaluación de los órganos y sistemas. Únicamente en la piel se observaban huellas de rascado tanto en brazos como en tórax anterior y posterior. Como sospecha de una hipersensibilidad retardada a la abiraterona, se le realizaron pruebas cutáneas PRIC, las cuales resultaron negativas. Estos eran los parámetros que se tomaron en cuenta: un testigo positivo de 4 por 3 milímetros en el caso de la roncha, con un eritema de 8 por 9 milímetros, y vemos que en la prueba PRIC de 1 a 1, pues no había ninguna aparición de roncha ni eritema. Por lo que al paciente, como el paciente no deseaba quimioterapia y el único tratamiento o la única opción para este tipo de cáncer metastásico pues era la abiraterona, se le ofreció un protocolo de sensibilización en 7 días, con una dosis total de 500 miligramos y una premedicación previa con antihistamínicos y corticosteroides, por las manifestaciones cutáneas que había tenido en la piel. El protocolo de sensibilización se llevó a cabo de la siguiente manera. Como vemos, son 7 pasos, 7 días, en donde en el primer día, a intervalos de 15 minutos, primero se aforó en 125 ml de solución salina, lo que eran 125 miligramos de abiraterona, es decir, un cuarto de tableta. En los primeros 15 minutos se administró 10 miligramos, después 20 miligramos, 40 miligramos, 60 miligramos, hasta la dosis total o el cuarto de tableta de 125 miligramos. En el día 2 y 3 se permaneció en el paso de 125 miligramos, o sea, en el paso 5, y en el día 4 ya se dio pues la mitad de la tableta, 250 miligramos, al igual que el día 5 y 6. Hasta el día 7 pues se completó el total de la dosis que necesitaba el paciente, que eran los 500 miligramos. El paciente tuvo una evolución satisfactoria. El 14 de junio pues se realizó el protocolo de sensibilización aquí en nuestro centro. El 20 de junio completó la dosis de 500 miligramos, dosis total. Y pues posteriormente en los registros que he tenido en el servicio de oncología ha tenido una buena tolerancia al medicamento. Ya no ha vuelto a presentar rash, ni urticaria, ni ninguna otra sintomatología. El diagnóstico final: una hipersensibilidad tardía a abiraterona, un cáncer de próstata metastásico y el antecedente de la hipertensión arterial crónica. Entonces, bueno,
Hoy el tema que vamos a ver es hipersensibilidad a medicamentos, un tema pues apasionante que puede salvar la vida de los pacientes. También vamos a hablar de algo que pues no comúnmente se desarrolla en los artículos o es infradiagnosticado, como es la alergia a hormonas y la hipersensibilidad a antiandrógenos. El desarrollo de esta sesión vamos a ver, se puede realizar desensibilización de cualquier medicamento. ¿Cuál es la fisiopatología que explica la desensibilización? ¿Existe o no la alergia a hormonas? Y para este caso particular, ¿cuál es la evidencia de sensibilización a antiandrógenos? Esta era la mejor opción para este paciente. Como definiciones, primero tenemos que saber en qué consiste una reacción adversa a medicamento. Y es cualquier reacción nociva o no intencionada a una dosis de un medicamento que se puede utilizar ya sea para diagnóstico, para prevención o tratamiento. Existen diversas clasificaciones, las vamos a ver todas porque en la evolución o en la historia de cómo se han ido clasificando estas reacciones adversas, unas se complementan con otras. Una primera clasificación puede ser en tipo A y tipo B. La tipo A es mediada farmacológicamente, la tipo B es relacionada a hipersensibilidad a estos medicamentos y epidemiológicamente, pues eso va a variar según la literatura que pues observemos. La literatura americana nos habla que las reacciones adversas a medicamentos representan del 3 al 6% de las consultas o admisiones hospitalarias y van a incluir el 10 hasta el 15% se van a presentar en los pacientes que ya están hospitalizados. Entonces, como una primera clasificación en base a la sintomatología, podemos clasificarlas en dos, en unas reacciones predecibles y unas reacciones no predecibles. Las reacciones predecibles, que representan más del 80% de las reacciones adversas a medicamentos, estas van a depender mucho de la dosis y de la acción farmacológica. Muchas veces puede ser por sobredosis, por intolerancia al fármaco, o bien también relacionadas a interacciones con otros fármacos. En las no predecibles, que representan del 20 a 25% de las reacciones adversas a medicamentos, este tipo de reacciones no tienen nada que ver con la dosis ni la acción farmacológica y muchas veces se presentan en aquellos pacientes que tienen alguna característica, pues ya sea genética o una mayor susceptibilidad a presentar ese tipo de reacciones. A su vez, eso se puede subdividir en una clasificación que incluye las reacciones pseudoalérgicas, la intolerancia al fármaco, la idiosincrasia propia del paciente que lo predispone a una hipersensibilidad al fármaco y la alergia propiamente dicha a los medicamentos. Una forma fácil de entenderlo es a través de ejemplos. Bueno, tenemos ahí los tipos de reacciones, las predecibles y las no predecibles. Las predecibles, como les explicaba, la sobredosis. Si sabemos que 3 gramos al día de acetaminofén nos pueden provocar una necrosis hepática, es una reacción predecible debido a una sobredosis. Los efectos colaterales y los efectos secundarios no es lo mismo. Para entender esto podemos hacer una analogía. Tenemos un fármaco, el fármaco es la llave. Y el mediador o el receptor donde queremos que actúe es la cerradura. Entonces, si el fármaco logra abrir esa cerradura o esa puerta que nosotros queremos abrir, entonces va a ser el efecto primordial. Pero si esa llave además abre otras puertas, eso sería un efecto colateral. Y las consecuencias de dejar abiertas o cerradas esas puertas sería un efecto secundario. Otra forma de entenderlo es a través de un ejemplo. Por ejemplo, si un paciente necesita tomar un antiemético porque le causa mareos el manejar, se lo toma y pues se le quitan pues los mareos. Ese es el efecto primordial. Pero si además de eso el paciente presenta somnolencia, eso es un efecto colateral. Y si aparte de eso, pues el paciente después de manejar llega a su casa y se acuesta y padece de insomnio, entonces ese es un buen efecto secundario. Los efectos secundarios pueden ser buenos o malos. Entonces, como ejemplo de efecto colateral tenemos el albuterol, que puede causar temblor. Y en cuanto al efecto secundario, por ejemplo, de la clindamicina, si lo utilizamos para una neumonía atípicas, podemos desencadenarle, si es en pacientes susceptibles, una colitis pseudomembranosa. También las interacciones farmacológicas son reacciones predecibles. Sabemos que la terfenadina puede prolongar el QT, un antihistamínico selectivo H1, y junto con la eritromicina, que también aumenta la repolarización cardíaca, puede causar arritmias cardíacas. Esa es una interacción farmacológica. Por eso, pues, no se dan juntos. Entre las reacciones de tipo no predecibles, tenemos aquellos fármacos que generan en el paciente intolerancia. Por ejemplo, a dosis inusuales puede la aspirina provocar tinnitus.
Y la idiosincrasia, pues por fármaco, eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con serie de deficiencias de algunas proteínas, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que sabemos que es esencial para pues, el desarrollo normal de los eritrocitos, y la dapsona. Si combinamos, si le damos al paciente dapsona y tiene una deficiencia de la glucosa 6-fosfato, la dapsona, que también es un inhibidor de los folatos, pues lo que le vamos a provocar al paciente es una anemia hemolítica. En cuanto a las reacciones de tipo alérgico, la muy conocida es la penicilina, que puede causar anafilaxia en ciertos pacientes, y las reacciones pseudoalérgicas, pues como su nombre lo dice, anteriormente se llamaban reacciones anafilactoides, es decir, que clínicamente pueden padecer una alergia, por ejemplo, con el uso de algunos medios de contraste radiológico. Entonces, ¿qué son las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos? Son todos los efectos adversos que pueden ocurrir, ya sea por la sustancia activa, por los excipientes, y que afectan al 7% de la población. Algunas de estas reacciones de hipersensibilidad pueden ser dependientes de la dosis y algunas otras pueden explicarse por las acciones propias del fármaco. Como les iba diciendo, la evolución o la historia de la clasificación de las reacciones alérgicas a medicamentos, todos conocemos esa clasificación, la de Helicum, en donde la reacción tipo 1 es mediada por IgE, la reacción tipo 2 es mediada por IgG o IgM, o llamada también citotóxica, la reacción tipo 3 es mediada por inmunocomplejos, y la reacción tipo 4, que sabemos que es mediada por mecanismos celulares, específicamente las células T. Les traje un esquema pues fácil, sencillo de cómo entender ese tipo de reacciones. Prácticamente las de Helicum se relacionan con las características clínicas que puede presentar el paciente y también el tiempo de evolución. Si vemos a su lado pues izquierdo tienen los ejemplos de la clasificación inmunológica, las entidades clínicas y algunos ejemplos de fármacos precipitantes. La penicilina, siendo el máximo expositor de una reacción adversa a medicamentos, puede cursar con los tres tipos de reacciones, es decir, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. ¿En qué se van a diferenciar? Pues en la sintomatología clínica. En las alergias de tipo 1, mediada por IgE, generalmente el tiempo va desde minutos a horas después de la exposición del fármaco y puede cursar el paciente con sintomatología, ya sea nada más cutánea como erupciones o prurito, o también obstrucción de las vías respiratorias, diarrea, vómito, entre otras sintomatologías. En las alergias de tipo 2 que van, pues pueden ser variables, la aparición de la sintomatología en el tiempo tiene que ver mucho más, en el caso de la penicilina, con alteraciones hematológicas, ya sea trombocitopenias o anemias hemolíticas. En el caso de las alergias de tipo 3, que van de 1 a 3 semanas después de la exposición al fármaco, también puede ser por penicilina, pero son más graves, incluyen la vasculitis y la nefritis. Y las de tipo 4 o mediadas por células T, pues prácticamente tenemos todas las reacciones graves, en donde podemos tener la HEP, que es la pustulosis exantemática generalizada aguda, que se caracteriza, como su nombre lo dice, por erupciones y pústulas, puede ser desarrollada por antibióticos, generalmente pues betalactámicos y también antifúngicos como la terbinafina. El síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica también se pueden presentar, muy comúnmente verlo pues en los pacientes con uso crónico de alopurinol, los pacientes renales, y también con el uso de anticonvulsivantes de tipo aromático. Las reacciones maculopapular, pues eso se pueden presentar con diversos antibióticos. En el caso del DRES, muy comúnmente conocido por el uso de anticonvulsivos, el abacavir y el alopurinol, lo que es la agranulocitosis inducida por drogas. La característica de esos pacientes es que presentan alteraciones en el hemograma, es decir, una neutropenia, y también pues infecciones secundarias a la neutropenia, es decir, neumonías graves. Y se puede dar sobre todo con aquellos fármacos que están dirigidos a ser tirostáticos, como el metamizol. En el caso de las injurias renales inducidas por drogas o las injurias del hígado inducidas por las drogas, pues tenemos diversos agentes. En las renales tenemos el uso de medios de contraste particularmente, y en la injuria de drogas, pues que podemos ver elevación de las pruebas de función hepática, lo que es ictericia, náuseas o dolor abdominal se ha descrito con mayor frecuencia con amoxicilina, entre otros antibióticos. Entonces, se puede lograr una compresión
holística de las hipersensibilidades a los medicamentos, combinando tanto el enfoque clásico como el actual. Actualmente se están dividiendo las reacciones adversas a medicamentos en fenotipos, en endotipos y genotipos, tal como lo podemos ver en este cuadro. El fenotipo va a depender mucho de las características clínicas y también el tiempo en que aparecen los síntomas. Si es de menos de 1 hora hasta un máximo de 6 horas, pues lo consideramos una reacción inmediata. Y vamos a ver también otras características o los endotipos que la comprenden. Y en el caso de las tardías pueden ir desde más de 1 hora hasta 6, 12 horas, incluso hasta días y semanas. En el caso de las reacciones inmediatas, estas pues incluyen a los endotipos mediadas por IgE, en donde hay una activación de los mastocitos. Puede ser frente a la primera exposición a un fármaco, por ejemplo, los taxanos, o frente a exposiciones consecutivas, por ejemplo, con los platinos. También existen dentro de las reacciones inmediatas aquellas que tienen que ver con la inhibición de la COX-1. Por ejemplo, la enfermedad respiratoria exacerbada por la aspirina o la enfermedad cutánea exacerbada también por la aspirina. Y también tenemos aquellas drogas que contienen dentro de su composición el THIQ, que es una pues enzima que a través de la proteína que está acoplada a la proteína G humana genera o emite señales de liberación de histamina y por lo tanto también puede provocar una reacción inmediata. Tal es el caso de los medios de contraste, también el uso de algunas quinolonas o bloqueadores neuromusculares. En el caso de las reacciones retardadas, como vemos, pueden ser mediadas por células T y pues se pueden caracterizar por la presencia de un rash maculopapular y pueden involucrar también múltiples sistemas y órganos, sobre todo si tienen los pacientes lo que son polimorfismos genéticos, es decir, alteraciones en la molécula del receptor del HLA. Un ejemplo claro de esto es la presencia de un paciente que tenga un polimorfismo con el HLA B5701. Si el paciente tiene pues una enfermedad en donde tenemos, o sea, el VIH que tenemos que utilizar el abacavir, si el paciente tiene un polimorfismo de este tipo, pues no podemos utilizar ese tipo de medicamento porque le podemos desencadenar una reacción cutánea grave. Puede ser desde un DRESS hasta un AHEB, un síndrome de Stevens-Johnson o un DRESS. Y como vemos abajo, dentro de los endotipos podemos utilizar diversos biomarcadores. Más adelante en la clase les voy a hablar un poco sobre la sensibilidad y especificidad de estas pruebas, en cuanto a si se pueden hacer pruebas cutáneas, si se puede hacer pruebas de activación de basófilos o pues otras más específicas como las pruebas de red oral. Ahora, según el modo de acción, ya vimos pues la clasificación clínica de Helicons, ya vimos la clasificación en fenotipos y endotipos, y esta clasificación según el modo de acción es particularmente importante porque aquí entendemos la fisiopatología de una reacción de hipersensibilidad a medicamentos o de tipo B. Esta se subdivide en aquella en donde el concepto principal son los aptenos o la alergia inmune, la interacción de farmacológicas y las pseudoalergias. En el primer caso, que son las reacciones inmunológicas, el concepto de apteno, son aquellos fármacos o esta teoría que es la más conocida, afirma de que los fármacos son moléculas tan pequeñas que por sí solas no pueden desencadenar una reacción o de hipersensibilidad, sino que necesitan formar uniones covalentes con lo que son los receptores, ya sea de células T o HLA. En el caso, como no es específico a un HLA, pueden ocurrir todas las reacciones de Helicons. Entre estos aptenos, los particularmente descritos han sido los betalactámicos, la amoxicilina, las cefalosporinas, los carbapenémicos, las sulfanilamidas, el metamizol, quinolonas, medios de contraste y algunos relajantes musculares. En cuanto a la generación de la respuesta inmunitaria específica a aptenoproteína o aptenapéptido, se necesita tiempo. En ambas reacciones, como vemos en los dibujos, pues se necesita un periodo de sensibilización. En el caso de las reacciones mediadas por IgE, como vemos, hay un periodo de sensibilización de lo que es la célula mastocítica y se produce IgE, pero no es después de 5 a 6 días en donde la IgE secretada sensibiliza hasta mastocitos y después de un periodo en donde no existe exposición al fármaco y después reintroducción del mismo fármaco o de otro nuevo, puede aparecer pues la degranulación de estos mastocitos y causar todos los síntomas.
contrario a lo que ocurre en las reacciones mediadas por células T, en donde hay una expansión de estas células efectoras, ya sean células T o B, y generan una reacción tardía después de una exposición constante, es decir, diaria del fármaco. El segundo apartado, las reacciones de interacción farmacológica con los receptores inmunes. En esta teoría es que existen fármacos que no necesitan utilizar uniones covalentes para provocar reacciones alérgicas. Tal es el caso de aquellos medicamentos, sobre todo las amoxicilinas, el sulfamethoxazol, las quinolonas, y de importancia las carbamazepinas, es decir, los anticonvulsivantes, el allopurinol, el metamizol y los anestésicos locales. Entonces, estos fármacos no se unen por enlaces covalentes y se unen de manera directa a los receptores, ya sea de células T o al HLA, y generalmente conducen pues a una reacción mediada por células T. Y finalmente, la reacción es pseudoalérgica, en donde, como su nombre lo dice, no está mediada por IgE, no está mediada por mecanismos de inmunidad, sino que nada más el mecanismo efector es a través de la inflamación. El característico caso de los AINES, pues las reacciones clínicas están relacionadas con el tipo de célula efectora que estimulan y pueden ser heterogéneas. Además de los AINES, tenemos las quinolonas, los materiales de contraste y también los medicamentos musculares relajantes como el rocuronium y en este caso la vancomicina. Ahora, se han descrito también factores de riesgo para el desarrollo de alergia a medicamentos. Hay unos que están relacionados con el paciente y otros que están relacionados propiamente con el fármaco. La literatura nos dice que la edad joven, adulta, mediana edad, es mayor la presencia de este tipo de reacciones adversas a medicamentos que en los bebés y en los ancianos. Además, los polimorfismos genéticos que les hablaba, las deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, los polimorfismos que pueden haber en los pacientes de HLA, también los predispone a ese tipo de reacciones a medicamentos. Las mujeres se han descrito en mayor proporción con la presencia de desarrollar alergia a medicamentos que los hombres, y pues claramente el estado de inmunosupresión, ya sea que el paciente tiene VIH, virus del Epstein-Barr, virus del herpes simple o reacciones previas al fármaco, también lo puede predisponer a tener un mayor riesgo de presentar alergia a medicamentos. En cuanto a las reacciones relacionadas con el fármaco, estas pues se han descrito que los componentes de alto peso molecular y además los fármacos que son formadores de apteno, es decir, lo que les decía, los betalactámicos, la amoxicilina, el metamizol, los medios de contraste, entre otros, pues se consideran más inmunogénicos. Y en cuanto a la vía de administración, la tópica es generalmente más inmunogénica que la vía endovenosa, la intramuscular, sobre la oral. La dosis, si esta es más frecuente y prolongada, pues claramente, como veíamos en la fisiopatología, va a haber un mayor riesgo de alergia pues relacionado con el fármaco que una dosis única. Ahora bien, para el diagnóstico, como vimos, necesitamos una historia clínica detallada. Tenemos que saber diferenciar si es una interacción farmacológica, si es una pseudoalergia, si es en realidad una reacción adversa a medicamento. Y también nos podemos auxiliar a través de ciertos pues, biomarcadores que pueden ser pruebas cutáneas estandarizadas, pruebas in vitro o pruebas de provocación. En el caso de las pruebas cutáneas, pues son las que tenemos con mayor disponibilidad, sirven para confirmar o excluir la sensibilización. En teoría deben de realizarse 4 a 6 semanas después de la reacción, deben de aplicarse según pues el mecanismo que estemos sospechando, eso a través de la historia clínica, y cuando estas resultan negativas podemos aplicar las pruebas intradérmicas, si sospechamos que es un mecanismo dependiente de células T. Las pruebas de provocación son el gold estándar para la identificación del fármaco que desencadena la reacción, según pues la guía que consideremos, la de Estados Unidos. Ellos la aplican para pacientes que después de haberle hecho un historial clínico muy detallado, pues es poco probable que sean alérgicos al fármaco, y también las ocupan para demostrar tolerancia. Y las británicas, pues ellos sí las ocupan para excluir las reacciones de hipersensibilidad o para confirmar el diagnóstico. El valor predictivo negativo de las pruebas de provocación o pruebas de reto, en el caso de los beta-lactámicos es muy alto, va desde el 94 al 98%, y
como es una prueba que debería de realizarse en un centro hospitalario o bajo la supervisión de un médico por pues, la sintomatología que pudiera desencadenar el fármaco, existen ciertas contraindicaciones. Entre ellas, pues obviamente una reacción de hipersensibilidad que no sea controlable, que sea grave y que ponga en peligro la vida. Es decir, las reacciones graves como síndrome de Steven-Johnson, necrosis epidérmica tóxica, DRES, una vasculitis, una postulosis exantemática generalizada aguda, la presencia de anafilaxia, y no están indicadas cuando, por ejemplo, no se utiliza el fármaco o existen alternativas para ese fármaco, la enfermedad grave concurrente, aparte pues, de la reacción de adversa al medicamento, o el embarazo. Existen otras pruebas, estas pruebas carecen de sensibilidad, pero son bastante específicas, arriba del 90%. Tenemos la IgE con la limitante de que pues no existe o no está disponible para muchos fármacos. También podemos utilizar en casos de anafilaxia la medición de triptasa y histamina. Las pruebas de activación de basófilos, la verdad, los datos son muy limitados y no son de primer escoge en la evaluación de estos pacientes. En el caso de la prueba de Coombs, si tenemos reacciones de tipo 2 y 3, es decir, vasculitis y nefritis, podemos utilizarlas. Y pues con los paraclínicos como la biometría hemática, si sospechamos pues un DRES, en donde pedimos pruebas pues de valoración descartando hemólisis, o también pues las pruebas de función hepática y las biopsias cutáneas en aquellas reacciones cutáneas pues graves si nos queda cierta duda. Ese esquema me gustó porque, pues, de manera sencilla explica cómo debe de abordarse un paciente con una reacción de hipersensibilidad. Tenemos que primero saber la clasificación de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las características clínicas, si es inmediata, si es tardía. Si es tardía, como vimos, las pruebas de retos están contraindicadas. Y si es inmediata, pues podemos mandar lo que son las pruebas cutáneas, la triptasa inicial, las pruebas de activación de basófilos. Si están negativas o son de bajo riesgo, pues lo que le toca es una prueba de provocación que veíamos anteriormente. Y si es de alto riesgo y el paciente necesita, ya vamos a ver las indicaciones, pues de la desensibilización se procede a hacer la desensibilización del medicamento, o bien si hay la alternativa para ese medicamento, pues se la ofrecemos al paciente. Ahora bien, ¿en qué consiste la desensibilización a un medicamento? La desensibilización a medicamentos es una inducción de un estado temporal de falta de respuesta de tolerancia clínica a un compuesto responsable de una reacción de hipersensibilidad a medicamentos. La historia o cómo se desarrolló la desensibilización a los medicamentos data desde 1942, en donde se describe que un soldado inglés necesitaba pues urgentemente en el campo de batalla la penicilina en un momento en que no existía otra alternativa. Es hasta 1980 con los avances científicos en que se logra realizar los primeros protocolos a la penicilina, tanto orales como intravenosos, y ya se amplía de manera también con más documentación científica en 1987 este protocolo, y fue tan seguro y eficaz que incluso se utilizó en mujeres embarazadas que tenían sífilis y que necesitaban pues la penicilina. Ese es el prototipo de las desensibilizaciones modernas. Dentro de la fisiopatología de la desensibilización a medicamentos, los mastocitos van a ser los efectores claves. Sobre todo, los mastocitos pueden activarse ya sea por respuestas mediadas por IgE o no IgE. Y la fisiopatología, pues de una manera simple, sabemos que dentro o en la superficie de la membrana del mastocito, al tener exposición al antígeno, pues la IgE secretada se va a unir de forma específica a lo que es el receptor Fc, específico para IgE, y va a provocarse una serie de reacciones bioquímicas en donde van a haber trifosfatos que generan energía, la apertura de canales de calcio que van a generar pues que los gránulos que tienen los mastocitos se degranulen y generen una serie de sustancias que pueden ir desde triptasas, histaminas, betaxosaminidasas, heparinas, bradicininas, leucotrienos, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Entendiendo esto, tenemos este ejemplo de cómo se realiza la desensibilización. Tenemos en el primer recuadro lo que es un mastocito en reposo, y en el segundo recuadro de arriba tenemos la célula, bueno, el mastocito que está unido
con el receptor a la inmunoglobulina G específica. Y la adición de un antígeno va a provocar primero la apertura de lo que son los canales de calcio. Al abrirse los canales de calcio se van a liberar o degranular los mediadores preformados y en minutos se van a generar nuevos mediadores lipídicos, como vemos aquí, provenientes del ácido araquidónico. Y en el caso, pues, de horas después se van a producir ciertas citocinas y quimiosinas que van a generar pues las reacciones adversas de medicamentos. Los protocolos de sensibilización, pues no hay como para todos los fármacos algo estandarizado. De hecho, hay múltiples protocolos y pasos para realizar estos medicamentos, pero lo importante de saber es que ocurre un reordenamiento en la membrana de los mastocitos de esos receptores que están activos. Y como lo vemos en la X, al bloquear o al reordenarse todas estas estructuras, lo que va a ocurrir es una pues inhibición de todos los factores, ya sea de canales de flujo, de los mediadores pues inflamatorios y las citocinas que se liberan al degranularse pues esos gránulos de los mastocitos. Ahora bien, una pregunta importante en el desarrollo de esta clase es, ¿se puede realizar la desensibilización de cualquier medicamento? La verdad es que hay indicaciones precisas para realizarlo. Hay pacientes que tienen alto riesgo cuando realizamos estos protocolos de desensibilización que hay que tenerlos en cuenta y existen tanto contraindicaciones absolutas como contraindicaciones relativas. La indicación, entre las indicaciones para una desensibilización es que el medicamento sea fundamental. Es decir, que no exista ninguna otra alternativa de otro medicamento y que si ese fármaco puede ser sustituible por otro, ese tenga mayor eficacia que la alternativa o bien tenga un mecanismo que es único que no lo puede reemplazar otro fármaco. Otra indicación es la falta de disponibilidad de un fármaco sin reacción cruzada y también la reacción previa que esté bien documentada. Generalmente se prefieren aquellas reacciones que sean pues nada más exantemas maculopapulares o reacciones medicamentosas, es decir, reacciones cutáneas que pues podrían ser leves. Y obviamente tenemos que descubrir cuál es el mecanismo inmunológico o alergológico que están presentando el paciente. Otra indicación es que los beneficios potenciales superen a los riesgos potenciales. Los pacientes de alto riesgo en los protocolos de desensibilización son aquellos que hayan presentado anafilaxias graves y que hayan requerido ventilación mecánica. También pacientes de alto riesgo que no tienen que ver con las reacciones adversas a medicamentos, sino que subyacentemente tienen una enfermedad respiratoria grave, tienen una enfermedad cardíaca grave, tienen una enfermedad sistémica grave. Todo eso lo va a predisponer a ser más susceptible a que pues, la desensibilización conlleve un alto riesgo, que esté utilizando otros medicamentos como beta bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y el embarazo también pues son pacientes de alto riesgo. Las contraindicaciones pueden ser absolutas, generalmente son reacciones graves cutáneas o también autoinmunitarias graves, las enfermedades graves o potencialmente mortales inducidas por fármacos como el síndrome de Stevens-Johnson, la necrosis epidérmica tóxica, el síndrome de Dres, la vasculitis cutánea o sistémica y las ulceraciones mucosas severas, trastornos autoinmunitarios inducidos por los fármacos. Y también algo que me llamó la atención fue los síntomas generales que son graves, entre ellos la fiebre. La fiebre, la artritis, la linfadenopatía generalizada y también que comprometan órganos como reacciones de hepatitis, nefritis, neumonitis, alteraciones hematológicas como citopenias, principalmente eosinofilias severas. Las relativas, eso va a depender del alergólogo que realiza la desensibilización, van desde la pustulosis, exantemática aguda generalizada, que el paciente tenga un trastorno autoinmune subyacente, que tenga también previamente una falla renal o hepática, pues crónica y grave, una enfermedad cardíaca grave y que el paciente esté hemodinámicamente inestable y que también se esté tratando con otros fármacos que sean potencialmente interferentes con el protocolo de sensibilización. Bueno, ahora ya sabiendo eso, mucho se habla pues de la desensibilización a los antibióticos, a los medios de contraste, a otros tipos de fármacos, pero raramente pues en la literatura mencionan a las hormonas. De hecho es un tema que pues no es nuevo. Las hormonas esteroideas pueden desencadenar una enfermedad que en realidad es raramente diagnosticada, que es la alergia a hormonas. Los estudios datan sobre la presencia de urticaria dependiente del ciclo menstrual y las reacciones de hipersensibilidad desde 1921 y después de este primer informe
publicados, siguieron más evaluaciones científicas y pronto se acuñó el término de alergia hormonal. Este es un estudio que se hizo en el 2004, en donde se titula Síndrome premenstrual y enfermedades cutáneas asociadas o relacionadas con la hipersensibilidad a las hormonas sexuales femeninas. Tuvieron una N de 20 pacientes y describieron la relación que había entre el síndrome premenstrual con o sin síntomas cutáneos concurrentes, como el prurito vulvar, la hiperpigmentación o el acné vulgar, y la sensibilización frente a los estrógenos o progestágenos diagnosticados mediante pruebas intradérmicas. Fue un primer estudio y lo que observaron fue que habían reacciones de hipersensibilidad de tipo inmediato. Entonces, la presentación clínica de una alergia hormonal o la hipersensibilidad a las hormonas sexuales esteroideas va a estar asociada, puede ir desde manifestaciones cutáneas como prurito, eritema púbeso multiforme, dermatitis, hasta aquellas reacciones graves como anafilaxia, incluso trastornos psicológicos, rinitis, dismenorrea, y también se ha descrito en casos de hiperemesis gravídica, infertilidad e incluso nacimientos prematuros. Podemos caer en el error de relacionar este tipo de alergias hormonales con o solo la menarca o que solo ocurren con los ciclos menstruales, pero no, tenemos que tener en cuenta que esto también se ha desarrollado, se ha relacionado con el embarazo, con la ingesta de estrógenos o progestágenos exógenos y también con el uso de píldoras anticonceptivas orales, incluso con procedimientos de fertilización in vitro. La causa de esta alergia a hormonas, pues hay dos teorías. Hay unos que dicen que las reacciones de tipo urticaria están más mediadas por inmunoglobulina E, mientras que las reacciones de tipo eczematosa podrían desencadenarse por mecanismos mediados por células T. El diagnóstico, pues obviamente nos lo va a dar un historial detallado del paciente y también podemos utilizar pruebas intradérmicas con 0.02 miligramos de las posibles hormonas que estemos pues sospechando desencadenantes y se deben de aplicar durante la fase lútea del ciclo menstrual. El tratamiento hasta ahora, el único tratamiento causal y disponible a la fecha es el protocolo de desensibilización. Ya vimos que existen indicaciones y pues dependiendo de eso y en función de la necesidad clínica del paciente, incluso se han hecho protocolos de sensibilización para aquellas mujeres que están sometidas a fertilización in vitro y se han utilizado de manera intravaginal o intramuscular. Existe entonces mucha literatura que habla sobre pues, la alergia a hormonas, sobre todo en las mujeres, pero hay muy pocos datos que hablan sobre la desensibilización a antiandrógenos. De hecho, no hay protocolos relacionados pues, con el medicamento que tenía nuestro paciente, que es la viraterona o Citiga. Como les expliqué, el acetato de viraterona se utiliza para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico que ha sido resistente a castración. Es un inhibidor selectivo de la 17 alfa hidroxilasa, lo que les había explicado que con ello se inhibe la producción de los andrógenos. Y pues les traje mención la evidencia que he encontrado. La verdad que al momento solo existen como 3 estudios de este tipo de medicamentos y pues ahorita la sensibilización exitosa que tuvimos acá en nuestro centro. Este estudio es reciente, es del 2019. Se hizo un protocolo seguro, exitoso de sensibilización a este medicamento. Ellos lo utilizaron en 10 días y pues el paciente tenía, en este caso 70 años, tenía un cáncer de próstata metastásico, un Gleason de 8 y pues el paciente pues afortunadamente pues tuvo una evolución exitosa a la desensibilización. Sin embargo, pues no todo puede ser pues con un final feliz. Tenemos este artículo o este reporte de caso del 2021, del año pasado, que nos habla de una reacción de hipersensibilidad severa, retardada, relacionada al acetato de abiraterona. Este paciente tenía apenas 47 años, ya tenía un cáncer de próstata metastásico Gleason de 4 y el paciente había presentado angiodema, urticaria y también prurito generalizado. Los autores describen ahí que lo consideraban, también había tenido fiebre. Entonces los autores pues lo consideraron como una contraindicación, así como veíamos las contraindicaciones, síntomas generales, como fiebre pues está contraindicado y pues este paciente al no poder desensibilizarlo, se corre un gran riesgo pues de fracasar en el tratamiento del cáncer de próstata. Como conclusión a esta presentación, la alergia a medicamentos, pues como vimos, abarca un espectro amplio de reacciones de hipersensibilidad que pueden ser mediadas inmunológicamente, tiene diversas presentaciones clínicas, diversos mecanismos
Las reacciones alérgicas, en particular a los medicamentos contra el cáncer, son un problema relevante en el manejo de la alergia. Los protocolos de desensibilización son útiles cuando el medicamento es la única opción de primera elección para un paciente. Y pues si me preguntan si fue una buena opción de sensibilizar a este paciente con abiraterona, pues sí, esa fue la única opción que tenía ese paciente para el tratamiento de un cáncer, pues de alto grado de metastásico. Gracias.